¿Qué pensarías si te dijera que, cada vez que don Ramón hablaba solo, no estaba loco, estaba orando en secreto, esperando una respuesta que nunca llegaba? Hay palabras que parecen locura, pero son súplicas que nadie quiso escuchar. Aquella vecindad siempre estuvo llena de ruido. Los gritos de doña Florinda, las travesuras de la Chilindrina, los reclamos del señor Barriga, y por supuesto, las carcajadas de los niños corriendo por el patio. Pero había algo que solo ocurría cuando el sol se iba, cuando las puertas se cerraban y la noche abrazaba con su silencio. Don Ramón se quedaba solo, sentado en la misma banca de siempre, con la espalda encorvada, la gorra cayéndole sobre la frente, y los ojos fijos en el vacío. Algunos decían que hablaba solo, que estaba perdiendo la cabeza, que era cosa de la edad o de la pobreza. Pero nadie supo nunca que en esas palabras murmuradas, en esas frases casi imperceptibles, había algo más. No eran pensamientos al aire. No eran delirios. Eran oraciones. Señor, dame fuerza. Solo un poquito, para que no me derrumbe hoy frente a la Chilindrina. Susurraba, mientras su hija dormía, creyendo que su papá era invencible. Había aprendido a llorar sin hacer ruido, a contener las lágrimas para no despertar sospechas, a esconder su dolor detrás de bromas, de regaños falsos, de sonrisas torcidas. Porque ser papá, cuando se está solo, cuando no hay trabajo, cuando no hay pan, también es un acto de fe. Don Ramón hablaba con Dios, pero lo hacía con pudor, como quien no se siente digno de pedir, como quien ya ha sido ignorado demasiadas veces. No quiero riquezas, ni fama, solo que no me falte el pan mañana, solo que la risa de mi hija no se apague. El chavo lo había escuchado una vez. En la oscuridad, desde su barril, lo vio hablando con las estrellas. No entendió mucho, pero sintió algo. ¿Con quién habla, don Ramón?, le preguntó con esa inocencia que solo él tenía. Y don Ramón respondió sin mirar. Con alguien que me escucha, aunque no me responda. Fue la primera vez que el chavo entendió que don Ramón no estaba tan solo como parecía. O quizás sí, pero había encontrado la única forma de no quebrarse del todo. Algunos vecinos pensaban que era un vago, que no trabajaba por flojera, que siempre tenía una excusa. Pero nadie sabía que por las noches, cuando todos dormían, él salía en silencio y ayudaba a descargar sacos en el mercado a cambio de unas monedas. Regresaba sucio, cansado, pero con pan bajo el brazo. Nunca dijo de dónde venía. Solo sonreía. Y luego, se sentaba de nuevo en su banca y le hablaba a la nada. O a Dios. O a sí mismo. Gracias por un día más. Aunque dolió, seguimos aquí. Si esto ya te hizo sentir algo, imagina lo que viene en los próximos videos. Suscríbete ahora y no te pierdas ni uno. Una madrugada, la Chilindrina lo siguió. No porque desconfiara, sino porque lo extrañaba. Y lo vio allí, arrodillado frente a una pequeña imagen escondida detrás de una caja vieja. «Papá, ¿por qué lloras?», preguntó con la voz temblorosa. Don Ramón se sobresaltó. No quería que ella lo viera así, pero no pudo esconderse más. Porque a veces, hasta los más fuertes se quiebran, hija. Pero llorar también es resistir. La abrazó fuerte, como pocas veces lo hacía. Porque ser papá también era eso, mostrar que uno también siente, que uno también teme, pero aún así, sigue. Desde ese día, la Chilindrina nunca más se burló de su papá cuando lo veía en silencio. Lo entendió. Aunque fuera pequeña, lo entendió. Y cada vez que don Ramón hablaba solo, ella sabía que no estaba loco. Estaba hablando con Dios. Y que en cada lágrima, iba una oración disfrazada. Pasaron los días, y cada noche parecía igual. Don Ramón regresaba tarde, con las manos sucias de trabajo y el alma aún más desgastada. Pero cuando la Chilindrina dormía, tan profundamente como solo duermen los niños que se sienten seguros, él volvía a sentarse en la banca, frente al cielo estrellado, y hablaba. A veces en voz baja, a veces sin emitir sonido alguno, solo moviendo los labios. Era como si pensara que Dios se había olvidado de él. Pero aún así, seguía buscándolo. No me quejo, Señor, solo no me abandones. Esas palabras quedaron grabadas en las paredes silenciosas de la vecindad, en la madera vieja de su puerta, en los ladrillos donde se apoyaba cada madrugada, esperando que el cansancio le ganara al hambre o al dolor. Una vez, doña Clotilde, la bruja del 71, lo escuchó desde su ventana. Lo vio doblarse como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Iba a salir para hablar con él, pero se detuvo. Había algo sagrado en ese momento. Algo íntimo.
Y ella comprendió que incluso un hombre como don Ramón, que se hacía el duro, también podía ser frágil. Esa noche, le dejó un pan y una taza de café en su puerta. No dijo nada, tampoco él. Pero al día siguiente, don Ramón saludó con una ternura que nunca se le había visto. Y así, poco a poco, la vecindad empezó a entender que don Ramón no era un vago, ni un loco. Era un hombre cansado. Cansado de ser fuerte. Cansado de fingir que todo estaba bien. Y cada palabra que decía a solas, no era locura, era esperanza. Un día, el chavo se sentó junto a él, sin preguntar nada. Solo lo acompañó. Después de varios minutos en silencio, dijo: «Yo también hablo solo a veces, pero creo que nadie me escucha». Don Ramón lo miró con los ojos más sabios del mundo. «Sí te escuchan, chavito. Siempre hay alguien que escucha, aunque no lo veas, aunque no lo sientas». Y entonces lo abrazó. Ese tipo de abrazos que no se dan todos los días. De esos que cargan con todo lo que no se dice. A veces, la oración más profunda no lleva palabras. Es una mirada, un suspiro, una lágrima cayendo en silencio mientras todos duermen. Y don Ramón lo sabía. Él no tenía una iglesia donde rezar, ni un banco de madera ni una cruz. Su altar era la banca de la vecindad. Su confesionario, la noche. Su fe, esa pequeña chispa que nunca se apagaba del todo, aunque la vida se empeñara en soplarla. Una noche lluviosa, la Chilindrina se despertó por un trueno. Se levantó, buscó a su papá y lo encontró en la cocina, de rodillas frente a la estufa apagada, con las manos juntas. «¿Qué haces, papá?». Y él, sin darse vuelta, respondió: «Estoy agradeciendo, porque aunque no haya comida hoy, todavía te tengo a ti». Ella corrió y lo abrazó por la espalda, mojándole la camisa con sus lágrimas. «Y yo te tengo a ti, papá. No me faltes nunca, por favor». Don Ramón la levantó en brazos, y mientras la apretaba contra su pecho, susurró: «No pienso irme, hasta que estés lista para volar». Esa noche no durmieron. Se quedaron abrazados, los dos hablando con Dios, sin palabras, solo con el corazón. El tiempo pasó. Y aunque en la vecindad todo seguía igual, las mismas risas, los mismos enojos, los mismos juegos de niños con pelotas viejas y sandalias rotas, algo había cambiado. O quizá alguien. Porque don Ramón ya no parecía tan quebrado, o al menos, ya no estaba tan solo en su quiebre. Había aprendido a vivir con ese vacío que dolía, pero que también enseñaba. A agradecer por las pequeñas cosas. Un plato de arroz, un cuaderno para la Chilindrina, un día sin deudas. Su fe no estaba en las iglesias ni en los sermones. Estaba en los detalles. En ese pan que aparecía en la mesa sin que supiera cómo. En esa noche donde la tos de su hija por fin cedía. En esa visita del señor Barriga que no lo corrió, sino que le preguntó si necesitaba algo. La gente cree que rezar es pedir. Pero a veces, rezar es solo aguantar sin perder el alma. Le dijo un día a doña Florinda, cuando ella le preguntó por qué hablaba solo. Ella no respondió. Pero esa vez, no lo interrumpió. No lo insultó. Solo lo miró como si recién lo viera de verdad. Y así llegó una tarde en que todo parecía normal, pero no lo era. El cielo estaba más gris de lo usual. La Chilindrina volvió de la escuela con una hoja arrugada en la mano. Era un dibujo. El dibujo de su papá en la banca, con un ángel al lado. Cuando se lo mostró, don Ramón no dijo nada. Solo la abrazó y murmuró: «¿Así me ves?». Ella sonrió. «No, así te ve Dios». Esa noche, don Ramón no habló con Dios. Solo lo escuchó. Y por primera vez, sintió que no estaba tan lejos. Unos días después, sin avisar a nadie, se ausentó de la vecindad por un par de días. Nadie supo a dónde fue. Algunos dijeron que había ido a buscar trabajo lejos. Otros, que estaba enfermo. La Chilindrina no quiso contar nada. Solo esperaba, sentada en su banca, como él solía hacerlo. Y entonces volvió. Más flaco. Más callado. Pero con una mirada distinta. Una paz que nunca se le había visto. El chavo lo abrazó sin decir palabra. Y esa noche, se escuchó por última vez a don Ramón hablando solo. «Gracias, Dios, por dejarme ser padre, aunque haya sido con lo poco que tuve». La Chilindrina lo escuchó desde la ventana. Y lloró, porque entendió que su papá nunca fue pobre. Fue rico en fe, en amor, en dignidad, y que cada lágrima que le vio derramar, fue una oración que solo los verdaderos padres saben pronunciar. Días después, don Ramón volvió a trabajar de lo que fuera.
No dejó de luchar. Pero algo había cambiado para todos. Ya nadie volvió a decir que estaba loco cuando hablaba solo. Porque todos sabían que hablaba con Dios. ¿Alguna vez sentiste que alguien rezaba en silencio, solo para que tú estuvieras bien? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede abrazar a otros. Y si esto te tocó el corazón aunque sea un poquito, suscríbete. Aquí no solo contamos historias. Aquí hablamos con el alma.